Buenos días. Se abre la audiencia en vista pública en el expediente 2603-2015, formado por apelación de sentencia en amparo en la acción constitucional promovida por el alcalde comunitario y representante legal del Consejo Comunitario de Desarrollo de Segundo Nivel de la aldea Fronteras Río Dulce, contra la entidad transportadora de energía eléctrica de Centroamérica, Sociedad Anónima. El secretario general adjunto dará lectura a la relación de las consideraciones y la parte resolutiva del fallo apelado y efectuará las advertencias reglamentarias de la presente audiencia. El juez 12º de primera instancia del ramo civil del Departamento de Guatemala, constituido en Tribunal de Amparo, al dictar sentencia de 28 de mayo de 2015, consideró: el infrascrito juzgador, al realizar el respectivo estudio y análisis de las actuaciones de mérito, como también de los argumentos planteados por los sujetos procesales y los medios de prueba aportados dentro de la presente acción constitucional de amparo, puede establecer que la entidad transportadora de energía de Centroamérica, Sociedad Anónima, fue contratada con el objeto de desarrollar el proyecto identificado como PET-1-2009, relacionado al Plan de Expansión de Transporte de Energía Eléctrica, identificado con el número 2008-2018. Esto de conformidad con el Acuerdo Gubernativo número 145-2013, en el mismo se declaró de urgencia nacional y necesidad pública la construcción de obras contenidas en el Plan de Expansión del Sistema de Transporte de Energía Eléctrica y las obras del Plan de Electrificación Rural, por lo que el Ministerio de Energía y Minas, en licitación abierta adjudicada a la entidad recurrida, el proyecto indicado, quien en vista a lo anterior diligenció los permisos o licencias correspondientes a efecto de llevar a cabo el proyecto indicado. Dichos permisos o licencias fueron extendidas por la Municipalidad de Livingston, Departamento de Izabal, a través del Consejo Municipal de Livingston, Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales y el Consejo Nacional de Áreas Protegidas a través de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional de Áreas Protegidas. En virtud que la entidad denunciada cuenta con las autorizaciones pertinentes, no está causando violación a los derechos denunciados, objeto de la presente acción constitucional de amparo, en virtud que las entidades estatales extendieron las autorizaciones respectivas. Además, la entidad recurrida actuará de conformidad a lo establecido en dichos permisos, ya que se obligó a cumplir con ciertos requisitos o compromisos ambientales. Además, para que la entidad denunciada pudiera obtener las autorizaciones a efecto de poder llevar a cabo el proyecto ya individualizado, fue a través de una serie de fases administrativas en la cual se debió presentar los alegatos correspondientes a efecto no se otorgaran los permisos pertinentes, situación que no se da en el presente caso que se discute. En consecuencia, no se ha cumplido con el principio de definitividad, ya que la parte interesada no cumplió con agotar los recursos ordinarios judiciales y administrativos, ya que previamente a accionar en materia constitucional de amparo, se debe recurrir a los procedimientos y o recursos idóneos establecidos en nuestro ordenamiento jurídico. En consecuencia, la acción constitucional de amparo que nos ocupa no se da el cumplimiento de los requisitos esenciales para la procedencia o viabilidad del mismo, siendo la definitividad de conformidad al artículo 19 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. Aunado a lo anterior, el infrascrito juzgador considera que otro de los requisitos esenciales que no se cumple dentro del presente proceso es el de legitimación, toda vez que la entidad transportadora de energía de Centroamérica, Sociedad Anónima, en base a las solicitudes planteadas y resueltas a su favor por entidades estatales, únicamente está actuando de conformidad a las mismas, por lo que ejecutará el proyecto ya individualizado, quien debe cumplir con los compromisos ambientales pactados. En consecuencia, se establece que la presente acción constitucional de amparo, al carecer de los requisitos indicados, imposibilita al juzgador poder otorgar la protección solicitada por la entidad recurrente. Esto de conformidad al pronunciamiento de la Honorable Corte de Constitucionalidad. Con esta consideración, al resolver declaró: 1. Sin lugar el proceso constitucional de amparo promovido por el señor Federico Adalberto Flores Orellana, en su calidad de alcalde comunitario y representante legal del Consejo Comunitario de Desarrollo de Segundo Nivel de la aldea Frontera Río Dulce, en contra de la entidad mercantil denominada Transportadora de Energía de Centroamérica, Sociedad Anónima. 2. Se revoca el amparo provisional decretado en resolución de fecha 10 de septiembre de 2013, dictada por el juez cuarto de primera instancia del ramo civil del Departamento de Guatemala. 3. No se condenan costas del presente proceso a la parte vencida. 4. Se impone la multa de 1,000 quetzales al abogado patrocinante
de la parte recurrente, la que deberá pagar en la tesorería de la Corte de Constitucionalidad dentro de los 5 días siguientes de la fecha en que quede firme el presente fallo. En caso de incumplimiento, su cobro se hará por la vía correspondiente. En cuanto a las advertencias reglamentarias para el desarrollo de esta vista pública y de conformidad con lo que establece el Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, se hace de conocimiento de las partes que intervendrán en esta audiencia que para hacerlo cuentan con un tiempo no mayor de 15 minutos en el cual deberán expresar los agravios o no que le refutan al fallo de primer grado. Deben dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral, debiéndose abstener de dar lectura a documentos, salvo autorización previa de la presidenta de esta Corte. Deben concretarse al asunto planteado, ser breves, precisos y concisos y no proferir expresiones irrespetuosas para las partes o para los miembros del tribunal. Es todo, señora presidenta. Puede hacer uso de la palabra el apelante y solicitante del amparo, alcalde comunitario y representante legal del Consejo Comunitario de Desarrollo de Segundo Nivel de la Aldea Frontera Río Dulce, Federico Alberto Flores Orellana, quien actúa con el patrocinio del abogado Álvaro Enrique del Cid. Muchas gracias, honorable magistrada presidenta, magistrados de la Corte de Constitucionalidad, abogados y representantes de los terceros y público en general, buenos días. El COCODE de segundo nivel de la aldea Fronteras del municipio de Livingston, departamento de Izabal, promovió la acción de amparo buscando la protección del patrimonio natural de los guatemaltecos, específicamente del bien natural consistente en el Parque Nacional Río Dulce, que forma parte del Sistema de Áreas Protegidas de Guatemala. Esta acción, en virtud de que se cuenta con un temor, un riesgo cierto, objetivo, fundado, a que el proyecto que desarrolla la entidad contra la cual se interpone el amparo, es decir, Transportadora de Energía de Centroamérica, Sociedad Anónima Trexa, pues el proyecto que ellos desarrollan, específicamente el OTD de este proyecto, impacte en la conservación del área protegida, específicamente al atravesarla en forma transversal y pues talando un área significativa y estableciendo dentro del área protegida torres de transmisión de energía eléctrica en circunstancias que en absoluto son compatibles con la vocación del área protegida, es decir, con la conservación natural del área. Sin embargo, el juzgador en primera instancia, tal como lo ha referido oportunamente el señor secretario, declaró sin lugar esta acción constitucional de amparo con base en dos argumentos fundamentales. Por una parte, la falta de definitividad, la supuesta falta de definitividad, y por otra parte, una supuesta falta de legitimidad pasiva en la entidad impugnada. Respecto al primer tema, la falta de definitividad, la alegación que se ha vertido para denegar la acción de amparo, la tutela del amparo, consiste en que no se agotaron, no se hicieron uso de las supuestas fases administrativas que permitían la oposición que ahora se manifiesta a través de la acción de amparo, pues no se hicieron esas mismas alegaciones dentro de la fase administrativa, con más o menos estas palabras y en esta misma forma un tanto vaga a nuestro criterio al hacer referencia al procedimiento administrativo, porque no indica con precisión a qué procedimiento administrativo se refiere, y esto es esencial que sea del conocimiento de este honorable tribunal, en virtud de que las fases administrativas, las únicas fases administrativas a las que se puede estar refiriendo serían dos. Por una parte, la autorización o aval que otorgó la municipalidad de Livingston, del departamento de Izabal, sin embargo, no existe un procedimiento reglamentado ni en la municipalidad ni en el Código Municipal que establezca cuál es el procedimiento a seguir para otorgar este aval, y de hecho tenemos conocimiento que únicamente fue una simple solicitud conocida y aprobada por el Consejo sin conceder audiencia a ninguna parte, a ningún COCODE, en absoluto sin hacer ningún tipo de participación pública inclusiva a este respecto. Por lo tanto, pues es imposible que dentro de este supuesto procedimiento administrativo se haya tenido oportunidad de hacer valer derecho alguno en representación de los intereses que se defienden en el presente amparo.
Por el otro lado, también existe un procedimiento administrativo, y es el segundo procedimiento administrativo al que se puede estar refiriendo el juez que dictó la sentencia en primer grado, que es el de aprobación del estudio de impacto ambiental. Y dentro de esta aprobación del estudio de impacto ambiental, únicamente se pueden… es importante más bien que se tenga en consideración que el reglamento vigente en su momento no establecía tampoco una audiencia, ni derivado de su aplicación se concedió ningún tipo de audiencia al COCODE de segundo nivel que acciona en el presente caso. Por el contrario, lo que establecía este reglamento más bien son dos posibilidades, o más bien una posibilidad que consistía en una especie de oposición pública en la que cualquier persona podría hacer algún tipo de objeción técnica, científica, jurídica o de algún índole social o comunitaria. Sin embargo, y esto está establecido en el mismo reglamento de aprobaciones de impacto ambiental del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, vigente en su momento, el artículo 76 de este reglamento establecía que el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales no tenía la obligación ni siquiera de tomar en consideración estas alegaciones al dictar su resolución. Es decir, para aprobar el estudio de impacto ambiental, el Ministerio de Ambiente podría o no tomar en consideración estas alegaciones, y en ningún momento concedía una audiencia como tal a ninguna persona, a ningún tercero interesado, en particular al COCODE, en este caso el COCODE de segundo nivel de la aldea Fronteras del municipio de Livingston. Este es el procedimiento administrativo y dentro al que se puede estar refiriendo la sentencia en primer grado, y pues ninguna de estas dos circunstancias debería de tener el resultado que el juzgador le da de que exista falta de definitividad en el planteamiento de la acción de amparo. Es más, no podría haberse formulado, y esto es importantísimo que sea del conocimiento de los honorables magistrados, no podría haberse formulado la oposición en los términos en los que hoy se está planteando por una razón esencial y de mucha trascendencia para este caso, y es que dentro del estudio de impacto ambiental que TREXA presenta al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, no se incluía un plano de la obra que se iba a ejecutar, que se estaría desarrollando. En particular, no se incluía un detalle de las torres que se estarían instalando dentro del Parque Nacional Río Dulce. No se menciona dentro de las 900 páginas, más de 900 páginas que contiene el estudio de impacto ambiental, que se estarían instalando dentro del Parque Nacional Río Dulce torres, en las menores de 35 metros de altura y las mayores 2 torres de 75 metros de altura aproximadamente, justamente en las orillas del río Dulce, en el área, dentro del área protegida específicamente. Estas circunstancias no podían objetarse dentro del procedimiento administrativo, inclusive porque no fueron puestas del conocimiento ni siquiera de la autoridad administrativa. No constan dentro del expediente del estudio de impacto ambiental, y eso es esencial que se conozca en este caso. Se argumenta también que no existe falta de legitimidad, y esta en primera instancia. Se argumentó esto en la sentencia de primera instancia, que no existe falta, que existe más bien falta de legitimidad en el sujeto pasivo, y esto derivado de que el juez presume que la autorización administrativa otorgada a TREXA, a la entidad impugnada en este caso, pues es suficiente para evitar que se genere cualquier tipo de violación a la ley de las que se están denunciando en el presente caso. Esto equivale a considerar que no existe, o más bien a presuponer que la actividad se va a desarrollar siempre en una forma impecable e inmaculada para el área protegida. Sin embargo, se omite evaluar dentro de la sentencia en primer grado la prueba documental aportada, que consiste justamente en este plano que indica las características del proyecto dentro del área protegida, es decir, del tamaño de las torres, la brecha de 30 metros que se va a abrir dentro del Parque Nacional Río Dulce para poder instalar el cableado, las torres de 75 metros que son más o menos de la altura de la Torre del Reformador a las orillas del Río Dulce, las torres de 34 metros en el resto del área, de las otras 4 o 5 torres de 35 metros de altura dentro del Parque Nacional Río Dulce. Todo esto no se tuvo conocimiento y por lo tanto es
incongruente que en primera instancia se considere que las autorizaciones presumen la legalidad del acto que se está haciendo y presumen que no se va a generar ningún tipo de vulneración a la conservación del área protegida, cuando es imposible que pueda llegarse a esa conclusión sin conocer las características específicas del proyecto que se estaría realizando. Lo que se busca en este caso con la acción de amparo es justamente obtener la protección constitucional para evitar la depredación del patrimonio natural de los guatemaltecos. El patrimonio natural, que de acuerdo al artículo 64 de la Constitución Política de la República debe ser inalienable, es imprescriptible y es de interés público en cuanto a su conservación, porque así lo establece el artículo 64 constitucional. La vocación de las áreas protegidas justamente es su conservación para las generaciones presentes y futuras. La conservación de las áreas protegidas, en este caso del Parque Nacional Río Dulce, supone la atención, la observancia de las normas técnicas de manejo y de conservación que de acuerdo a la ley de áreas protegidas y al reglamento de la ley de áreas protegidas, se palman para cada caso concreto, para cada área protegida, en los planes maestros, en los planes de manejo de las áreas protegidas. En este caso, el plan de manejo del área protegida Parque Nacional Río Dulce establece que dentro del área donde ahora se pretenden establecer las torres, no se pueden realizar edificaciones que tengan una altura superior a los 2 pisos. No se pueden hacer casas de más de 2 pisos, menos aún se van a poder hacer edificaciones de 75 metros de altura. No se pueden hacer actividades que vayan en contra de la conservación natural. No tiene nada que ver con la conservación natural el establecimiento de estas torres. Se ha planteado inclusive que se generen, y esto en forma pública y por lo tanto puede ser del conocimiento del tribunal, se han planteado alternativas a la instalación de estas torres, tales como el traslado subacuático o el cambio del trazado. Ninguna de ellas se consideró con profundidad dentro del estudio de impacto ambiental. Dentro de las más de 900 páginas que contiene el estudio de impacto ambiental, no se detallaron las alternativas como las que se refieren en este caso. Es por esto, honorables magistrados, que solicitamos que se considere el amparo, que se considere al dictar sentencia que lo que se está resguardando en este caso no es sino un interés público, un interés de todos los guatemaltecos, un interés nacional consagrado como tal en la Constitución Política de la República. Lo que se está planteando acá justamente es el resguardo del área protegida de este patrimonio natural y en función de esto urgimos a esta alta corte, a este alto tribunal constitucional, a que evalúe las pruebas que han sido aportadas dentro de la acción de amparo, a efecto de que se revoque la sentencia dictada en primera instancia y en consecuencia se otorgue el amparo solicitado de acuerdo a lo manifestado en el memorial inicial. Muchas gracias, honorable magistrado. Puede hacer uso de la palabra el tercero interesado en el amparo y solicitante de la vista pública, Centro de Acción Legal, Ambiental y Social de Guatemala, por medio del director general Yuri Giovanni Melini Salguero, quien actúa con el patrocinio del abogado Pedro Rafael Maldonado Flores. Ambos pueden hacer uso de la palabra en tiempo compartido. Gracias, señora presidenta, señor magistrado, honorable pleno. El 26 de abril del año 1955, el Estado de Guatemala, a través del presidente de la República entonces, emitió el decreto presidencial que crea el Parque Nacional Río Dulce. De eso acabamos de celebrar 60 años. Durante 60 años y en la Constitución Política de la República, datada en el año 1985, de eso hace 30 años, el Estado de Guatemala definió en el artículo 64 constitucional la importancia, la utilidad, el interés público y la inalienabilidad de las áreas protegidas. El Parque Nacional Río Dulce no solo tiene una categoría de manejo y un ordenamiento jurídico específico, datado desde ese año, acumulado
en documentos particulares del año 68, sino también la Ley de Áreas Protegidas vigente en el año 1989 y su plan de manejo, o sea, la reglamentación del parque, definen no solo el mandato constitucional de inalienabilidad, sino el interés público. En el caso que hoy nos ocupa, el artículo 64 protege constitucionalmente al Parque Río Dulce. Y en el fondo del asunto cuestionado, una transnacional colombiana que viene al país a contribuir con el tema del desarrollo de la matriz energética y la extensión de cobertura, obtiene en fraude de ley aprobaciones en instrumentos, en evaluaciones y en derechos. Y decimos en fraude de ley porque las autoridades competentes, entiéndase, opinión consultiva de la Secretaría Ejecutiva y del Consejo Nacional de Áreas Protegidas, CONAP, dictámenes y resoluciones de la Dirección General de Cumplimiento, de la Dirección General de Gestión Ambiental del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, otorgan las autorizaciones de impacto, manejo y mitigación, obviando un precepto constitucional básico, lo inalienable. En tal sentido, nosotros, fundamentados en el artículo 97 constitucional, que explica y reza claramente la obligación de los ciudadanos y ciudadanas de este país para contribuir a un modelo de desarrollo económico que prevenga la contaminación del ambiente y garantice el equilibrio ecológico, por lo cual se han dictado normas para proteger la diversidad biológica, las áreas silvestres, el agua, los bosques. Concurrimos en este caso como terceros interesados bajo el concepto que es necesaria la protección constitucional. Esta Corte en reiterados expedientes y para casos de otras áreas protegidas ha tratado en el pasado los casos del Parque Nacional Tikal, el Parque Nacional Mirador Río Azul, el Parque Nacional Laguna del Tigre, el Parque Nacional Volcán de Pacaya y el Parque Nacional Atitlán. Y en todo la Corte ha dictado una jurisprudencia, una tendencia y una opinión: la imprescriptibilidad de las áreas, su utilidad pública y su interés ciudadano, más allá de los intereses de particulares o de los derechos otorgados a cualquier persona. En este caso, es el motivo central para nosotros recurrir y pedir a la Corte el otorgamiento de la protección y garantía constitucional de amparo en el caso del Parque Río Dulce. El licenciado Maldonado hará las argumentaciones legales del caso. Muchas gracias, señora presidenta. Previo a iniciar mi argumentación, quisiera solicitarle el permiso para poder leer dentro de mi argumentación en al menos 2 o 3 veces conceptos jurídicos contenidos en la legislación ambiental a fin de ilustrar mi intervención. Sí puede hacerlo, abogado, en la parte conducente. Muchas gracias, señora presidenta, honorable magistrada, honorables magistrados, tengan ustedes muy buenos días. Estamos el día de hoy, como bien lo decía mi antecesor, ante la defensa de uno de los primeros parques nacionales de la República de Guatemala. Es el Parque Nacional Río Dulce, que como bien lo dijo mi antecesor, tiene 60 años de protección. Esa protección jurídica otorgada en 1955 fue elevada al orden constitucional con la entrada en vigencia de la Constitución Política de la República, que empezó a regir a partir de enero de 1986. Y su artículo 64 es suficientemente claro al establecer la condición de inalienabilidad de los parques nacionales. Y dice nuestra norma suprema que se ha de dictar una ley específica para hacer valer ese principio constitucional. En el año de 1989 se aprueba esa ley. Ese mandato constitucional, el Congreso de la República lo operativiza con el decreto 4-89 que contiene la Ley de Áreas Protegidas. Pero ese mandato constitucional de protección del ambiente y específicamente las áreas protegidas como patrimonio natural de todos los guatemaltecos y todas las guatemaltecas se complementa con los artículos 97 constitucional, el 119 constitucional, donde dice expresamente
que se deben adoptar las medidas que sean necesarias para la conservación, desarrollo y aprovechamiento de los recursos naturales en forma eficiente. La Ley de Áreas Protegidas, en su artículo 8, establece que para su óptima administración, y cito expresamente lo que dice el artículo, se clasifican en parques nacionales. Obviamente, el Río Dulce está catalogado dentro de esa categoría de manejo. Y el artículo 88, que en la Ley de Áreas Protegidas, y cito, dice: todas aquellas áreas protegidas que a la fecha de la emisión de esta ley, o sea, la Ley de Áreas Protegidas, estuvieran legalmente establecidas mediante decreto legislativo, decreto ley o acuerdo gubernativo, tienen pleno reconocimiento jurídico y constituyen base fundamental en la creación del sistema guatemalteco de áreas protegidas. Y así, el reglamento de esta ley establece como categoría de manejo los parques nacionales y establece claramente qué acciones se pueden hacer y cuáles no. Y termino en la autorización de la señora presidenta leyendo lo que dice para el efecto el reglamento de la Ley de Áreas Protegidas en cuanto a prohibiciones de actividades específicas dentro de los parques nacionales. Y dice que dentro de todas las actividades se excluyen necesariamente en los parques nacionales los disturbios de cualquier índole causados por el hombre, toda vez que estos parques nacionales pueden ofrecer atractivos para visitantes y tener capacidad para un uso recreativo en forma controlada. En estas áreas, o sea, en los parques nacionales, está, y subrayo, prohibido cortar, extraer o destruir cualquier espécimen de flora silvestre y cazar, capturar o realizar cualquier acto que lesione la vida o la integridad de la fauna silvestre. He ahí el fraude de ley, señora presidenta, señora magistrada, honorables magistrados. Cualquier autorización administrativa que pudo autorizarse está concretamente prohibida por la legislación ambiental, específicamente la de las áreas protegidas. Aquí, en fraude de ley, se autorizó a cortar, extraer y eliminar cualquier recurso natural que a la entidad impugnada le pueda estorbar en ánimos de pasar un cableado eléctrico dentro de un parque nacional. Y es ahí el meollo del asunto. Ahí está el fraude de ley. Y aún y cuando existiera falta de legitimidad, falta de definitividad, que ya el interponente del amparo manifestó no existe, no podría ser motivo para que esta Corte de Constitucionalidad, en apelación de sentencia, consagre que se cometan acciones expresamente prohibidas en el ordenamiento jurídico que protege las áreas protegidas. Como bien lo decía el director general de Calas, esta Corte ha sentado doctrina legal en cuanto a que en el artículo 64 se encuentran las bases de un principio jurídico constitucional que se llama el derecho al desarrollo sostenible. Y obviamente una autorización o cualquier autorización que pudo haber sido emitida en fraude de ley que permite exterminar con especies de flora y de fauna protegida va a contravenir dicho principio. Por lo tanto, señora presidenta, señora magistrada, honorables magistrados, esta representación obviamente ve como agravio en el fallo que se impugna la amenaza de destrucción del Parque Nacional Río Dulce, misma que se ha detenido únicamente por un amparo provisional que se encuentra vigente, emitido por una primera juzgadora que conoció el fallo. Si no, estaríamos ya ante la pérdida irreversible por parte de una empresa transnacional del patrimonio nacional. Y obviamente ahí está el agravio de Calas como tercero interesado por ser una entidad que se dedica
a la defensa de la legislación ambiental guatemalteca. Por lo tanto, honorables magistrados, solicitamos que, evidenciándose que se han otorgado permisos en fraude de ley, si esta Corte lo estima pertinente, mande y ordene un auto para mejor fallar. Se analicen detenidamente las pruebas, pero principalmente se analice el ordenamiento jurídico ambiental que protege las áreas protegidas y específicamente esas acciones prohibidas que pretenden desarrollarse si la sentencia de primer grado se llegara a confirmar, y una vez emitido finalizado ese auto para mejor fallar, se dicte una sentencia, obviamente revocando la sentencia de primer grado para hacer prevalecer el orden constitucional, la garantía de la paz social y principalmente el principio de legalidad a todos y cada uno de los guatemaltecos. Muchas gracias. Puede hacer uso de la palabra la autoridad denunciada en el amparo, Transportadora de Energía Centroamérica, Sociedad Anónima, por medio del mandatario judicial con representación, Javier Novales Schlesinger, quien comparece con el auxilio del abogado Alfonso Novales Aguirre. Buenos días, honorable presidenta, honorables miembros de la Corte, magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Antes de iniciar, solicito la venia para poder dar lectura a partes conducentes de una resolución. Sí puede hacerlo, abogado. Muchas gracias. A manera de antecedentes, me permito comentarles que Transportadora de Energía de Centroamérica, TREXA, es una entidad que está desarrollando el proyecto PET 1-2009 y para ejecutar dicho proyecto, TREXA cuenta con todos los permisos y licencias de autorizaciones requeridas por el ordenamiento jurídico guatemalteco. Rechazo categóricamente el señalamiento que las mismas fueron obtenidas en fraude de ley, más bien fueron obtenidas en cumplimiento de todos los requisitos establecidos por el ordenamiento jurídico. Especialmente tiene los permisos y autorizaciones requeridas para hacer las construcciones en el área del Parque Nacional Río Dulce. Dentro de ellas puedo mencionar la licencia de construcción otorgada por la Municipalidad de Livingston, ente competente para temas relacionados con el ordenamiento territorial. Así también, Transportadora de Energía de Centroamérica cuenta con la licencia ambiental correspondiente otorgada por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, entidad competente para los temas ambientales. Para la aprobación de dicha licencia, honorables magistrados, fue necesario la presentación de un estudio de impacto ambiental. Como parte del trámite para la aprobación de dicho estudio de impacto ambiental, el CONAP, el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, entidad competente en temas relacionados con áreas protegidas, emitió el dictamen integrado número 35-2011, el cual en su parte conducente establece: luego de haber analizado el expediente que contiene el estudio de impacto ambiental que ampara el proyecto denominado PET 1-2009, Plan de Expansión de Transporte 2008-2018, lote D, ubicado en los municipios de Tactic, Tamaú, Tucurú, La Tinta, Telemán, del departamento de Alta Verapaz, municipios del Estor y Livingston, del departamento de Izabal, emite opinión favorable únicamente al tramo que atraviesa el Parque Nacional Río Dulce, ubicado en el municipio de Livingston, Izabal. Nótese entonces, honorables magistrados, que mi representada efectivamente cuenta con todos los permisos y licencias correspondientes, los cuales son de vital importancia para la resolución del presente amparo y de la presente apelación. Esto, contrario a lo que indica los interponentes de la apelación, que dicen en su memorial de apelación: no se ha denunciado en el amparo que la entidad impugnada carezca de autorizaciones. Es más, tal circunstancia no es relevante siquiera para la protección que se solicita. Honorables magistrados, es de vital importancia, puesto que el acto impugnado que los apelantes señalaron para el
presente caso es la instalación de torres y cableado en el Parque Nacional Río Dulce, y para el efecto, mi representada, Trexa, Transportadora de Energía Centroamérica, cuenta nuevamente, reitero, con todos los permisos y licencias correspondientes. Acto seguido, me pronunciaré sobre el por qué el presente amparo es improcedente y por lo tanto la sentencia emitida en primer grado debe ser confirmada. El presente amparo es totalmente improcedente porque no cumple con los presupuestos procesales ampliamente desarrollados por la jurisprudencia y doctrina de la Corte de Constitucionalidad. En primera instancia, no cumple con el principio de definitividad, es decir, las autoridades, los amparistas, hoy apelantes, no hicieron uso de los recursos y medios ordinarios en su momento procesal oportuno. Al efecto, ellos tenían dentro de la tramitación del amparo, de acuerdo al artículo 75 del Acuerdo Gubernativo 431-2007, que estaba vigente en su momento, podían, luego de una publicación que se hizo del estudio de impacto ambiental, podían hacer todas las observaciones, inclusive oposiciones que ellos quisieran, pero no lo hicieron. Y tan no lo hicieron que el artículo 78 del mismo cuerpo normativo, contrario a lo firmado por los apelantes, establece que el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, cuando resuelve la aprobación del estudio de impacto ambiental, debe de considerar todas las manifestaciones de oposiciones siempre y cuando las mismas estén fundamentadas. En este caso, honorables magistrados, no se presentaron y no hicieron ninguna oposición y por lo tanto el Ministerio de Medio Ambiente no consideró alguna oposición al respecto. El presente amparo también, honorables magistrados, es totalmente improcedente por ser extemporáneo. La publicación que yo me refería anteriormente fue hecha en el año 2011 y el amparo fue presentado en el año 2013. Nótese entonces que el plazo de los 30 días que establece la ley de amparo para presentar los amparos ya corrió en demasía. Aún más, honorables magistrados, los amparistas, hoy apelantes, hicieron una solicitud a la Unidad de Acceso a Información Pública del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, la cual esta unidad le resolvió con fecha 19 de julio del año 2013, otorgándoles toda la información relacionada con los temas ambientales para la construcción del proyecto que está realizando Trexa en el Parque Nacional Río Dulce. Dicha, a pesar de que fue en julio, como mencioné anteriormente, ellos interpusieron hasta en septiembre, el 19 de septiembre del año 2013, por lo tanto, también en demasía corrió los plazos ya de 30 días establecidos por la ley de amparo. En adición, honorables magistrados, también el presente amparo es totalmente improcedente por no haber legitimación pasiva en este caso, dado que interpusieron el amparo en contra de una entidad privada, como lo es Transportadora de Energía de Centroamérica, Sociedad Anónima Trexa. La Honorable Corte de Constitucionalidad ha establecido en reiterados fallos que para que proceda un amparo en contra de una entidad privada deben de revestir sus actos de 3 características fundamentales, siendo estas la unilateralidad, la coercitividad y la imperatividad. Y por lo tanto, honorables magistrados, en el presente caso, la construcción o la ejecución del proyecto dentro del Parque Río Dulce no, de ninguna manera, al contar con todos los permisos correspondientes, reviste de dichas características. En adición, honorables magistrados, mi representada no tiene legitimación pasiva en el presente caso, puesto que el proyecto lo está ejecutando en nombre propio, no está actuando ni por delegación, ni en representación del Estado o de alguna entidad gubernamental competente. Y por último, tampoco tiene legitimación pasiva, puesto que al contar con todos los permisos y licencias y autorizaciones correspondientes que me refería anteriormente, no le puede causar ningún agravio personal y directo a los apelantes antes amparistas. En adición, honorables magistrados, el presente amparo
también es improcedente, puesto que los amparistas hoy apelantes no tienen legitimación activa. Esto puesto que la ejecución o la construcción del proyecto PET 1-2009 dentro del Parque Nacional Río Dulce no les causa agravio personal y directo. Vale la pena decir que el agravio que ellos argumentan que se les causa es el perjuicio a la conservación del patrimonio natural, y la alteración al frágil equilibrio ambiental. Nótese entonces que esto no constituye un agravio personal y directo. Y segundo, al contar Trexa con todos los permisos y autorizaciones correspondientes, especialmente las relacionadas con temas ambientales, licencia ambiental, estudio de impacto ambiental aprobado, dictamen favorable del CONAP, que incluyen medidas de mitigación y compromisos ambientales para hacer los proyectos de forma compatible con el ambiente, los cuales dichos compromisos son cumplidos a la cabalidad por mi representada, no se le puede causar ningún agravio personal y directo. Vale la pena destacar que todos estos argumentos no solo han sido sostenidos por Trexa durante la tramitación de este amparo, sino que también han sido confirmados por el propio Ministerio de Medio Ambiente, el CONAP, el Ministerio Público y el INGUAT, entre otros. En adición a todo lo anterior, honorables magistrados, me permito aclarar varios puntos argumentados por los amparistas hoy apelantes sobre temas que se han dilucidado durante la tramitación del amparo y durante la apelación del mismo. Ellos manifiestan que Trexa no ha debatido si la ejecución del proyecto cumple con los requisitos o con la normativa establecida en el plan de manejo del Parque Nacional Río Dulce. Pues claro que los cumple, honorables magistrados, dado que el CONAP, ente competente en la administración pública para temas relacionados con áreas protegidas, emitió el dictamen favorable para la ejecución del proyecto en dicha área. En adición, también manifiestan, como lo hicieron anteriormente, que la empresa no ha debatido o no ha discutido la ubicación exacta de las torres dentro del área del Parque Nacional, lo cual también es totalmente falso, puesto que esto fue debatido y ampliamente discutido con las distintas autoridades encargadas de los temas ambientales que mencioné anteriormente. Por lo tanto, con todo esto, honorables magistrados, lo que pretenden los amparistas hoy apelantes es que el amparo se vuelva una tercera instancia, una instancia revisora de todo lo actuado por la administración pública, violando esencialmente el principio de la certeza jurídica que tanto necesita Guatemala para su desarrollo. En caso de revocarse el amparo, la denegatoria del amparo, honorables magistrados, se estaría yendo en contra de principios también constitucionales básicos, como son la urgencia nacional de la electrificación del país, como lo es también el derecho a la libertad de industria, trabajo y comercio, a los derechos adquiridos por mi representada y, por último, reiterar que es básico y fundamental que se respeten y se le den la validez del caso a todos los permisos y licencias y autorizaciones correspondientes que Transportadora de Energía de Centroamérica tiene para la ejecución del proyecto en el Parque Nacional Río Dulce. Por lo tanto, honorables magistrados, solicitamos, con el respeto que se merecen, que se confirme la sentencia de amparo emitida por el juzgado de primera instancia y, por lo tanto, se deniegue el amparo solicitado. Muchas gracias. Puede hacer uso de la palabra la Procuraduría General de la Nación, que delegó su representación en el abogado Eduardo Gómez García. Honorables magistrados de la Corte de Constitucionalidad, la Procuraduría General de la Nación, al evacuar las audiencias, cada una de las audiencias que le fueron conferidas,
manifestó los motivos por los cuales debería de denegarse el amparo solicitado, siendo estos los motivos porque no reúne los requisitos de los presupuestos procesales de definitividad, de temporalidad, de legitimación pasiva, contemplados en los artículos 19, 20 y 9 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. Por tal motivo, es inviable que el tribunal conozca del amparo solicitado. El Tribunal de Primera Instancia de Amparo dictó sentencia en la que tomó en cuenta esa falta de los presupuestos procesales de obligado cumplimiento y, al resolver, declara sin lugar el amparo solicitado. La Procuraduría General de la Nación comparte el criterio sostenido por el Tribunal de Primera Instancia de Amparo porque es congruente con lo solicitado y estimado por la Procuraduría General de la Nación. Por lo tanto, la Procuraduría General de la Nación solicita a la Honorable Corte de Constitucionalidad que al pronunciar la sentencia que en derecho corresponde, deniegue el amparo solicitado, confirme la sentencia objeto de apelación dictada por el Tribunal de Primera Instancia de Amparo y se hagan las demás declaraciones pertinentes. Muchas gracias. Se clausura la presente audiencia.